Bueno, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al Centro Cultural de España. Mi nombre es Matías Romero Costa, yo soy coordinador del Media Lab. Estoy también con Eilu Deltej, que nos acompaña ahora en el Zoom. Y en el día de hoy tenemos este seminario de visualización artística de datos con Esther Pizarro, que a quien voy a presentar ahora formalmente y después informalmente. Les voy a leer su currículum. Esther es artista visual, investigadora y catedrática de la Universidad Europea de Madrid, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Su formación se completa gracias a diferentes becas, entre las que se destacan beca de la Fundación Polo Krasner de Nueva York, beca de la Academia de España en Roma, beca del Colegio de España en París y beca de la Comisión Fulbright. Su trabajo artístico ha pivoteado entre la obra personal, la instalación y el arte público. Sus últimos proyectos exploran la complejidad de la sociedad contemporánea, movilidad, conexión entre ciudades físicas y digitales, sistemas urbanos, policéntricos, visualización de datos, cambio climático y emergencias medioambientales son algunos de los temas tratados. Datos, luz, sensores, arduinos y microcontroladores son parte de las herramientas de las que se sirve para evidenciar situaciones de crisis medioambientales en nuestro entorno, donde el uso de las nuevas tecnologías permite al espectador interactuar con la obra. Los proyectos de Esther Pizarro han estado presentes en la Exposición Universal de Shanghái en 2010, en la Expo Zaragoza de 2008, se ha expuesto en museos y centros de arte dentro y fuera de España. Centro Cultural de las Cigarreras, Alicante, Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, Tabacalera Madrid, Matadero Madrid, Casa Asia, Barcelona, Museo de San Telmo, San Sebastián, entre otros. También ha sido galardonados con numerosos premios y becas. Desde el 2009 trabaja en colaboración con Marcus Schroll, responsable del desarrollo tecnológico de Esther Pizarro Studio. Así que, en fin, un gran currículum. Para mí es un honor, un privilegio tenerte acá y un placer. Tengo que agradecer también a John Astorquiza, quien fue que me pasó tu contacto, me recomendó muy fervorosamente convocarte para tenerte acá en el Media Lab, así que yo estoy sumamente contento por eso. He descubierto una gran artista y una excelente persona, así que bienvenida para vos también. Estamos acá para lo que necesites y para ustedes también para lo que necesiten. Los dejo con Esther. Gracias, Esther. Muy bien, pues muchísimas gracias, Matías, por la presentación, pero sobre todo pues por la oportunidad, ¿no?, que me estáis brindando desde el Media Lab, del CCEBA, para un poco pues profundizar, ¿no?, en todos los mecanismos de trabajo que tenemos en nuestro estudio y poder un poco pues de una manera más dilatada, ¿no?, porque la verdad es que 2 sesiones, ¿no?, en un total de 4 horas, pues sí que permiten profundizar de manera diferente a como normalmente pues lo podemos hacer en una presentación de una conferencia de 1 hora, ¿no? Entonces permite, cuando he estado preparando el material, pues me he dado cuenta que me permitía profundizar mucho más en procesos, yo creo que son tremendamente enriquecedores y que a mí como artista me encanta compartir y que me encanta que también escuchar a otros artistas, ¿no?, cuando hablan precisamente de los procesos creativos, ¿no? Y bueno, pues por supuesto también a todo el equipo que tenéis el Media Lab, la verdad es que ha sido un placer, todo muy fluido y ha sido como muy rápido. Y bueno, pues como bien decías antes, por supuesto a John Astorquiza, ¿no?, porque ha sido el que nos ha permitido, ha hecho de nexo de unión, ¿no?, y ha permitido un poco pues a mí también descubriros, o sea, aparte de que me dierais esta oportunidad, pues descubrir y daros la enhorabuena porque sin duda estáis haciendo una labor didáctica extraordinaria, ¿no? Creo que es un lujazo los seminarios que estáis organizando y esta formación gratuita que nos permite, gracias a la tecnología, ¿no?, estar conectados, personas de todo el mundo, de todos los hemisferios, diferentes usos horarios, ¿no?, y bueno, pues confluir, ¿no?, a través de este espacio virtual y bueno, y compartir conocimientos, ¿no? Creo que eso es tremendamente enriquecedor. Y bueno, pues si os parece, paso a compartir pantalla y un poquito ya pues a profundizar un poco en los contenidos que tengo preparado, ¿no?, para estas 2 sesiones. Pues un segundito, paso a compartir. ¿Me confirmáis, por favor, si veis? Vale, Sí, se ve perfecto. vale. Se ve ya en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Fenomenal. Pues
segundito que minimizo para no hacerme un lío. Perdón, que fue ahí. Vale. Pues arrancamos un poquito con la presentación, os explico también un poquito el contenido que vamos a trabajar en las 2 sesiones que dura el seminario. Y bueno, pues antes de eso, hacer una pequeña presentación de mi trabajo, de un poco mi perfil, ¿no? Que yo creo que os ayudará un poquito más a entender un poco pues el sistema, el mecanismo de trabajo y un poco las fuentes, ¿no? De donde bebemos en el estudio a la hora de conceptualizar los diferentes proyectos. Aunque es verdad que Matías ha hecho una magnífica introducción, gracias Matías, pero bueno, aquí andamos un poquito más en esa dicotomía, ¿no? En esos 2 pilares donde un poco yo sustento mi trabajo. A veces hablaré en singular y a veces hablaré en plural, ¿no? Porque hay acciones del estudio que, como bien adelantaba Matías, pues hacemos de forma coordinada Marcus Sroll, mi compañero, y yo. En el ámbito académico, pues bueno, comentaros un poco que yo he construido prácticamente toda mi carrera en la Universidad Europea de Madrid. En marzo de este año cumpliré ya 20 años vinculada a esta universidad. Y bueno, pues es la que realmente me ha permitido crecer académicamente, pero también un poco hacer confluir pues esa parte, ¿no?, más de investigación que tiene mi trabajo artístico. En ese sentido, pues cómo trabajo, ¿no?, esa parte académica. Pues la parte académica pivota entre 4 ejes, ¿no? Por un lado, la investigación, que en los últimos años ha cobrado muchísima mayor importancia, y la verdad es que tengo que estar agradecida porque me ha permitido la universidad pues tener una reducción docente importante del 55%. Entonces eso pues sin duda me está dejando mucho más tiempo para investigar en el estudio y para que los proyectos que durante unos años pues iban a otro ritmo, pues cobren un poquito un ritmo más dinámico, ¿no? La docencia a lo largo de estos años pues he estado dando clases de diferentes asignaturas, ¿no?, relacionadas tanto desde el grado en arte, el grado en diseño, el grado en arquitectura. Ahí he trabajado fundamentalmente pues, bueno, desde asignaturas teóricas a asignaturas de laboratorio o más experimentales, que son las que realmente a mí me gustan más. El tema de las publicaciones, ¿no? Las publicaciones en el ámbito universitario, los que estéis vinculados a ello, pues sabéis que son sumamente importantes, sobre todo para el tema de investigación, para la consecución de sexenios aquí en España. Entonces, siempre también intento que de cada exposición se derive una publicación en una revista indexada o en un catálogo, ¿no? Y al mismo tiempo pues esa publicación que versa, que son publicaciones de reflexión, ¿no?, sobre mi propio trabajo artístico, me ayudan también a organizar conceptualmente el trabajo y a luego pues en estas charlas poderlo contar, ¿no?, de todo el trabajo previo que se deriva. Y luego, sin duda, también pues, la gestión, ¿no? Si estamos vinculados a la universidad, pues también nos ha tocado pues, cargos de gestión. De hecho, yo me incorporé a la Universidad Europea como directora del departamento y bueno, pues eso también me ha enseñado muchísimo de trabajo en equipo, de gestionar recursos, aprendizaje que luego he puesto en práctica también en el propio estudio, ¿no? Como decía Matías, al hacer la carrera universitaria en la Universidad Europea, mi carrera académica, pues un poco ahí pues he pasado también por diferentes escalas, ¿no?, o categorías docente, y el año pasado pues ya defendí lo que fue mi cátedra en escultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que ahora me encuentro en una situación cómoda por todo el trabajo, ¿no?, de todos estos años, aunque no relajada, porque bueno, pues yo en ese sentido soy muy inquieta y bueno, pues lo que estoy priorizando ahora mismo es la investigación en mis proyectos artísticos. Luego, en el ámbito artístico, como os contaba antes, en el año 2009, bueno, Marcus Sroll, aparte de ser mi compañero en el estudio, es también mi pareja, es el papá de nuestros 3 niños, con lo cual pues compartimos una vida, ¿no? Compartimos un recorrido, compartimos un camino y compartimos también el estudio. La verdad que la incorporación de Marcus al estudio
ha sido de una manera muy fluida y muy natural. Empezó ayudándome en agobios de proyectos de gran escala donde no llegaba, y bueno, pues él es muy manitas tanto en producción y bueno, pues eso hizo que empezáramos a trabajar conjuntamente, y luego ya asumí un rol ya muy prioritario cuando la tecnología empezó a entrar en los proyectos del estudio. Y bueno, pues Marcus tiene una formación como una formación en electrónica, que luego él pues de forma también autodidacta empezó ya también a investigar más pues con programas más ligados a la tecnología, que ha permitido pues que Esther Pizarro Studio haga un determinado perfil de proyectos que de otra manera en solitario pues no hubiera podido hacer. ¿Qué proyectos trabajamos en el estudio? Pues trabajamos desde proyectos escultóricos, proyectos más instalativos, que esto es un poco también desde la incorporación de Marcus, ¿no? Al estudio, pues estamos derivando más en instalaciones. También proyectos anteriormente que yo trabajaba o incorporo de manera más individual de arte público, y colaboraciones, ¿no? También nos encanta en el estudio colaborar con personas con profesionales de otras disciplinas. Sin duda eso ofrece un reto profesional enorme, ¿no? Entonces yo ya venía haciéndolo de forma individual, pero también ahora de forma más colectiva lo continuamos haciendo. Y bueno, son retos, a veces son situaciones complejas, son complicadas, que yo creo que requiere de un esfuerzo, ¿no? Por parte de todo el mundo, de todos los componentes del equipo, pero que sin duda son tremendamente enriquecedoras. Luego, si queréis, un poco en el espacio que dejamos para preguntas o demás, pues podemos comentar. Bueno, pues ahora ya paso a contaros un poco cómo trabajo, ¿no? O cómo trabajamos en el estudio. Tengo que deciros que me encantan las hormigas. La verdad que desde pequeña me fascinaba, me quedaba horas y horas mirando los hormigueros, ¿no? Mirando cómo unos seres tan pequeñitos eran capaz de organizarse y hacían esos dibujos, ¿no? en la tierra, que a mí me fascinaba, y yo pensaba, digo, ¿se estarán comunicando entre sí? ¿Cómo pueden tener esas alineaciones, generar esos dibujos, ¿no? Y luego desaparecer en unos agujeros hacia el interior de la Tierra. Y yo decía, digo, ¿qué pasará en ese interior, ¿no? Entonces me preguntaba, digo, ¿qué pasa con ese vacío, ¿no? ¿Cómo se mueven estos seres tan diminutos, ¿no? En el interior de la Tierra? Esas cosas que no vemos, somos capaces de visualizarlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, investigando, pues descubrí que esto que veis en pantalla es el interior de un hormiguero, cuando se solidifica con un vaciado de aluminio líquido, ¿no? Entonces, de repente ver estos rizomas, ¿no? De carreteras, de huecos, ¿no? Esa solidificación, ¿no? Del espacio vacío, me hizo entender muchos interrogantes que yo a lo largo de estos años pues he ido tratando de explorar, ¿no? A través de las diferentes series, ¿no? Artísticas. De hecho, comentaros que bueno, pues mi tesis doctoral versó sobre el espacio, ¿no? O sea, a mí es una tesis que hice a muy temprana edad, nada más terminar mis estudios, mi licenciatura en Bellas Artes. Entonces, bueno, es una tesis que a mí me proporcionó un enorme aprendizaje sobre filosofía, sobre el espacio, ¿no? Cómo se había trabajado el concepto de espacio, ¿no? A lo largo de diferentes periodos artísticos, y eso un poco derivó en el trabajo ya que ha ido guiando un poco pues, toda mi evolución artística. Yo me voy a centrar en el trabajo que compartiré con vosotros en los últimos proyectos, ¿no? Que son los que me parecen más ligados al Media Lab, proyectos donde hay un tema más de o visualización de datos o de tecnología incorporada. Pero bueno, mi página web, que además está en construcción, pero está linkeada a la antigua, ahí si os interesa pues podéis ver un poco más la evolución desde una escultura pues más objetual allá un poco esa desmaterialización del espacio que se ha ido y de la materia que se ha ido generando en mi obra. Básicamente mis proyectos, perdón, es que quiero hacer un poquito más pequeñita la pantalla, vale, ahí para que no se me meta en los trabajos. He salido, ¿verdad? Sí, ahí. Vale.
Como antes decía Matías, ¿no? Las líneas de investigación que trabajamos en el estudio pues pivotan entre aspectos relacionados de la complejidad, ¿no? De ahí el tema de las hormigas. Las hormigas siempre se ponen en el pensamiento complejo, se ponen como ejemplos, ¿no? de organizaciones complejas, ¿no? de la naturaleza, desde los sistemas urbanos, cuestiones de movilidad, la conectividad, ¿no? que tenemos en el mundo contemporáneo, la conexión que existe entre ciudades físicas o ciudades digitales, los perfiles urbanos, y últimamente me empezó a fascinar todo el tema de visualización de datos por la complejidad que ello entraña, y los datos como material artístico, que va a ser un poco el objeto de este seminario, pero asociándolos a temáticas de emergencias medioambientales, que serán un poquito son los proyectos que hemos trabajado en el estudio en los últimos años y son los proyectos que compartiré con vosotros de manera más detallada. Pasamos un poco a la contextualización del seminario, ¿no? El porqué del título, el porqué de la visualización de datos. Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? La complejidad, ¿no? y la cantidad ingente de información y de datos a los que estamos expuestos en la sociedad contemporánea. Este flujo de información tan enorme, ¿no? al que nos exponemos es muy difícil de asimilar, ¿no? de asimilar por la ciudadanía, por las personas. La información basada en datos, los datos que, como veremos, pueden ser tanto numéricos como estadísticos o como geográficos, suele ser compleja y difícil de asimilar. ¿Por qué empezamos a trabajar con datos o por qué empiezo a trabajar con datos o me interesa empezar en esta temática? Bueno, tengo que confesaros que yo en matemáticas soy terrible. Soy muy buena en lógica, pero terrible con los números. Y yo creo que, igual que soy un poquito también disléxica, eso me ha supuesto un reto de trabajar con números, porque para mí los números eran como códigos, ¿no? Y yo quería entender ese lenguaje. Entonces, eso es lo que me ha ido llevando a trabajar con los datos como elementos matéricos, elementos escultóricos con los que configurar ciertas narrativas. En ese sentido, algo que siempre me fascinaba en matemáticas era cuando llegamos a los diagramas, a los gráficos, a la visualización de esos números, ¿no? o de esas estadísticas a través de elementos más lineales o de elementos más visuales. En ese sentido, claro, cuando estudiamos más en profundidad vemos que el diagrama y el gráfico realmente lo que nos permiten son una interpretación mucho más inmediata, mucho más visual y más rápida de esa compleja información numérica. Y además, nos ayudan a poner en relación los elementos que hay en un sistema o en un conjunto complejo. Fijaros cómo voy linkeando luego aspectos también de complejidad, ¿no? con datos y con diagramas. Cuando trabajamos visualmente los datos, hay algo que es fascinante y es el reto de encontrar patrones de comportamiento, ¿no? Eso es algo que me interesa muchísimo, ¿no? Cuando empiezo a trabajar un proyecto, porque cuando encontramos patrones de comportamiento podemos establecer relaciones entre estos patrones y entonces nos permite, como digo yo, generar un pensamiento disruptivo, que es lo que cuando trabajamos con arte hacemos continuamente los artistas, es decir, descontextualizar algo para volver a recontextualizarlo en una nueva realidad, ¿no? Eso es un poco el ejercicio que yo constantemente trato de hacer en cada nuevo proyecto. Los datos, ¿qué hacen? Posicionar nodos y enlaces, ¿vale? Para generar una red de relaciones en la compleja sociedad contemporánea. Realmente, si nosotros, yo también otra cosa que he profundizado mucho, ¿no? Primero en el pensamiento, todo esto ha sido una sucesión que luego os contaré a través de la presentación de los diferentes proyectos, ha sido una situación de cambiar el chip de lo que es un pensamiento jerárquico, que es un pensamiento mucho más arbóreo, a un pensamiento en red, que es un pensamiento derivado de la complejidad de la sociedad contemporánea. Entonces, en una red lo que tenemos son nodos y enlaces. Entonces, cuando trabajamos visualmente los datos, podemos establecer estas redes, ¿no? Entonces, eso es algo realmente fascinante y veréis que es un poco en lo que se soporta conceptualmente, o son los pilares conceptualmente que han guiado muchos de los proyectos que os presentaré en estas dos sesiones.
Vamos ahora un poquito con la estructura del seminario, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este seminario? Bueno, pues por un lado vamos a enfocar o vamos a fundamentar con una hipótesis, ¿no? Es decir, que tratar la visualización de datos como metodología artística. ¿Para qué? Para evidenciar tanto emergencias sociales como medioambientales que nos van a ayudar a comprender y a representar lo que yo considero como alertas del ecosistema social en el que nos insertamos como sociedad del siglo XXI, ¿no? O sea, en ese sentido, en el estudio lo que intentamos, ¿no? Cada vez que nos proponemos el reto de un nuevo proyecto es intentar como detectar, ¿no? Esas emergencias, ¿no? que realmente van tan rápidas, ¿no? en la sociedad contemporánea, y entonces profundizar en esas emergencias. Y nos valemos de la visualización de datos como metodología artística. Esto es un poco que a lo mejor ahora mismo os puede sonar muy complejo, lo que trataré de explicarlo de explicaros a lo largo de estas 2 sesiones. ¿Cuál es la tesis? Pues yo sostengo que es necesario decodificar los datos para encontrar nuevos patrones e información que puedan ser revelantes, para volver a filtrarlos en una nueva codificación a través del lenguaje artístico, ¿no? Eso es un poco como mi metodología artística. Decodificar, filtrar, para volver a recodificar en una nueva realidad. Y todo eso es lo que el dato es el hilo conductor y lo que nos permite cualquier narrativa al final se puede expresar en datos, ¿no? Y eso es un poco como el mecanismo de trabajo, ¿no? que tenemos en el estudio. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Por un lado, contextualizar la visualización de información mediante datos. Por otro lado, analizar las diferentes taxonomías de datos, de diagramas, de gráficos existentes en lo que sería la visualización de información. Por otro lado, revisar diferentes referentes artísticos contemporáneos que estén trabajando en el ámbito de la visualización de datos y que aquí en el estudio, de alguna manera, cuando hacemos ese brainstorming inicial, tanto de referencias conceptuales como de referencias visuales, pues son artistas que tenemos un poquito en el radar. Y por último, compartir la metodología y los procesos de trabajo que tenemos en el estudio. ¿Vale? Los primeros 3 puntos son, bueno, los primeros 2 puntos son un poquito más teóricos, pero yo creo que aunque a lo mejor puedan ser un poquito más pesados, ¿no? En estas sesiones, creo que a lo mejor pues, a gran parte de vosotros os pueden ayudar pues, por referencias, ¿no? Y a mí sin duda es algo que en la parte un poco esa más académica, ¿no? Siempre me ayuda en esa parte más teórica, ¿no? Más de investigación, que es como la primera fase, ¿no? Porque es cierto que cada vez que nos planteamos un reto de un nuevo proyecto, partimos de cero. Bueno, no es cierto que partamos de cero, porque yo creo que siempre llevamos en la mochila todos los trabajos anteriores, pero sí que es cierto que no, a priori, yo no tengo ni idea de qué formalización va a tomar ese tema, ¿no? Entonces necesito como investigar, necesito revisar mucha teoría, ¿no? Me lleno la cabeza de cosas, de conceptos, de tal, para luego ya cierro esa carpeta y ya empiezo a imaginar cómo sería el proyecto, ¿no? Es un poco el sistema de trabajo. Bueno, pues empezamos con la primera parte. Vamos a hablar un poquito de qué es la visualización de información y cómo grafiar, ¿no? Los datos. El término visualización de información se relaciona con una disciplina, ya incluso en muchos sitios se está hablando de ciencia de visualización de datos, que estudia el diseño de las representaciones visuales interactivas, que van a optimizar nuestra carga de conocimiento en la representación tanto de estructuras, de relaciones o de patrones de la información representada, para permitir obtener pues, visiones mucho más sintéticas, mucho más analíticas sobre los datos que están contenidos en esta representación. Si aquellos que estén, me imagino que la gran mayoría de vosotros que os habéis apuntado a este seminario, pues os interesa el tema de la visualización de datos, ¿no? Pues ahora mismo la verdad es que existen numerosísimas plataformas, ¿no? Y vemos que hay gente trabajando en maravillosas visualizaciones de datos, ¿no?
de datos 2D, ¿no? De datos visuales, ¿no? Ya veremos como uno de los retos, o porque empezamos a trabajar con representación de datos, nosotros siempre en el estudio tratamos de sacar los datos de la pantalla y darles una tridimensionalidad, porque sí que es verdad que hay muchos referentes y hay diseñadores maravillosos que hacen unas visualizaciones 2D interactivas fantásticas, ¿no? Pero en cambio no hay tantos artistas que estén trabajando tridimensionalmente con datos, ¿no? Y eso es un poco el reto, o por qué empezamos a trabajar con datos en el estudio. Las primeras construcciones gráficas que representan un interés científico se asocian fundamentalmente a datos estadísticos, ¿no? Y se enriquecen cuando se va incorporando la geometría como un recurso para representar una información cada vez más compleja, ¿no? Cuando hablamos de representación de datos, todos siempre pensamos un poco en estadísticas, ¿no? Pero vamos a ver que todo eso se ha ido complejizando de cara a que cada vez la ciencia de visualización de información ha despertado más interés y ha habido cada vez más personas de diferentes ámbitos, desde el ámbito de las matemáticas, de la comunicación, del diseño, ¿no? Que están un poco trabajando precisamente en esa visualización. Friendly y Denitz, ya en el año 2006, definen la visualización de datos como la ciencia, fijaros que ya estamos hablando de ciencia, de la representación visual de los datos, entendidos como esta información que se resume a partir de alguna forma esquemática, es decir, de alguna manera, de alguna forma visual, que incluye tanto atributos como variables de unidades de información. Según estos autores, esta visualización de información se enfoca fundamentalmente en dos vertientes. Por un lado tenemos lo que serían los gráficos estadísticos, y a mí esto es una cosa que me interesa muchísimo, ¿no? Cuando he investigado sobre este tema, porque yo he aportado o he trabajado o trabajamos en el estudio desde estas dos vertientes, ¿no? Por un lado, lo que es la estadística y su visualización mediante diagramas, o gráficos, y por otro lado algo que nos interesa muchísimo en el estudio, ¿no? Que es el tema de la cartografía, ¿no? Hemos trabajado muchísimo en el estudio y os enseñaré algunos ejemplos con el tema de los mapas, ¿no? A mí siempre me han fascinado los mapas, ¿no? Entonces la cartografía esquemática o visualización cartográfica a través de mapas de localización, de geodatos, de ecosistemas, pues ahora mismo abre un mundo para incorporar los datos de una manera geocalizada, es decir, vinculadas a un espacio en concreto y por lo tanto incorporando esa cartografía, ¿no? Que nos interesa tanto trabajar en los proyectos del estudio. Los gráficos estadísticos son aplicables a cualquier dominio y se utilizan para representar, por un lado, modelos o tendencias, mientras que la visualización cartográfica está vinculada a un dominio espacial. Es decir, los gráficos estadísticos al final permiten contar cualquier narrativa deslocalizada espacialmente, mientras que la cartografía aporta esa vinculación a un espacio concreto, ¿no? Entonces, a mí la fusión de ambos o priorizar más uno que otro, veremos cuando os vaya contando los diferentes proyectos, veis cómo a veces ponemos un poco más el peso de uno de otro y a veces también estos dos vertientes, ¿no? Están también representadas. Carr, McClinder y Schneider en el año 99 ya proponen tres objetivos fundamentales en lo que se refiere a la visualización de datos. Por un lado, uno de los objetivos, ¿no?, que aportan la visualización de datos es descubrir o explorar cómo, buscando relaciones, buscando tendencias, buscando fenómenos interesantes. Es decir, cuando nosotros ponemos una cantidad ingente de datos, lo que estamos buscando es descubrir algo, explorar patrones, ¿no? O sea, es decir, que esos datos, que en principio son códigos numéricos, nos expliquen alguna realidad, de alguna manera nos compartan algún tipo de conocimiento, anomalía o demás tendencias. Por otro lado, la información de datos, o sea, la visualización de datos, perdón, nos ayuda a tomar decisiones. ¿Cómo? Muchas veces tenemos hipótesis iniciales y los datos lo que hacen es verificarla o no, ¿vale? Pero los datos
validan o refutan hipótesis iniciales. Por eso la visualización de datos en investigación es una metodología muy empleada. Y por otro lado, el tercer objetivo sería explicar cómo, pues presentando la información a terceros, ¿no? De alguna manera estos tres objetivos son tres pilares en los que construir esta visualización artística de datos, ¿no? Descubrir, tomar decisiones y explicar, ¿no? Una narrativa. Pasamos ahora ya un poco, fijaros que antes hemos hablado de visualización de información, vamos a pasar a lo que sería ya visualización de información mediante datos, ¿no? Butler, Altmott, Bergemon, Broadley y Haber en el año 93 consideraron ya tres tipos de categorías, ¿no? Por un lado, una visualización descriptiva. ¿Qué es una visualización descriptiva? Bueno, pues cuando se conoce el fenómeno representado por los datos, pero el usuario necesita presentar una información mucho más inmediata, mucho más clara, mucho más rápida, ¿no? de esta narrativa. Por lo tanto, lo que sería una visualización descriptiva tiene un propósito fundamentalmente comunicativo. Otro tipo de categoría sería la visualización analítica o búsqueda que está dirigida como un proceso que seguimos cuando conocemos qué es lo que estamos buscando en los datos, pero que la visualización nos ayuda a determinar si realmente esa hipótesis inicial se corrobora o no. Es decir, ese análisis, ¿no? Es una búsqueda en concreto, ¿no? Yo estoy buscando en los datos corroborar mi hipótesis. Y la última categoría sería una visualización exploratoria o ya una búsqueda más indirecta. Es decir, cuando realmente no sabemos qué es lo que estamos buscando y la visualización lo que nos ayuda a través de la naturaleza de los datos a demostrar una serie de patrones de comportamiento. Esta visualización exploratoria la utilizamos mucho como en el estudio, ¿no? A través de los proyectos. Muchas veces arrancamos con datos que no sabemos cómo van a visualizarse al final en la obra, ¿no? Necesitamos de ese camino, necesitamos profundizar en esa recopilación de datos, en esos filtros, ¿no? O sea, es decir, trabajamos un poco a ciegas en lo que sería esa recogida de datos, ese filtraje de datos, ese scrapping de los datos, ¿no? Y poco a poco el proyecto se va engranando como un mecanismo para ir tomando decisiones a lo largo del proceso de trabajo y generar ya lo que sería la visualización artística. ¿Qué taxonomías tenemos para la visualización de datos? Bueno, cuando a mí me interesaba mucho, ¿no? el tema de las taxonomías, ¿no? Siempre de todos los autores que he ido investigando, todos los autores, todos los artículos remiten a Schneiderman. Schneiderman, a través de su taxonomía de datos, es la más citada, ¿no? Cuando hablamos de visualización. En el año 96, ¿qué nos propone? Según el tipo de dato, nos propone esta categorización, ¿no? Una categorización una taxonomía unidimensional. Son datos lineales, ¿no? ¿Qué denominamos taxonomía unidimensional? Datos lineales, es decir, documentos textuales con un código fuente de un programa o una lista alfabética de nombres. Bidimensional. La bidimensional es cuando ya tenemos, por ejemplo, mapas, ¿no? Uso del Self-Organizing Maps o cuando aplicamos a una colección muy grande de documentos textuales donde la proximidad espacial de los datos también representa o puede significar una proximidad semántica de las categorías creadas. Fijaros cómo según vamos aumentando las dimensiones del dato se va también complejizando su visualización y por lo tanto la narrativa asociada. Otra categoría sería la tridimensional y esta sin duda a mí me interesa muchísimo desde el estudio, ¿no? Es decir, trabajar el dato tridimensionalmente, ¿cómo? Mediante metáforas, mediante representación de objetos del mundo real. Vais a ver un poco cuando ya vayamos profundizando, ¿no? en los últimos proyectos del estudio, cómo es un poco la que utilizamos, ¿no? en el estudio. También la temporal. Ahora ya empezamos, o sea, luego en los diferentes proyectos veréis cómo vamos mezclando diferentes taxonomías, ¿no? Y vamos saltando de una a otra. ¿Cuál es la temporal?
cuando utilizamos líneas del tiempo, me encanta trabajar con líneas del tiempo. La formalización de muchos de los proyectos se organizan como líneas del tiempo tridimensionales, que se utilizan o bien en registros médicos o en representaciones históricas. La multidimensional, esta es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque ya utiliza diferentes, como digo yo, cruza los datos de una manera ya mucho más compleja, porque no solo los cruza verticalmente u horizontalmente, sino también transversalmente. ¿Cómo? Con bases de datos relacionales, estadísticas, entre tópicos sociales, numéricos, o sea, cruzando muchas veces, ese es el reto, ¿no? De cruzar datos de diferentes fuentes. La taxonomía también arbórea, como la taxonomía arbórea lo que te hace son relaciones jerárquicas, ¿no? Como por ejemplo los capítulos o el índice de un libro o tablas de contenido. Y la visualización en red, fijaros que antes hablaba el gran salto, luego aludiré, ¿no? El cambio de chip, ¿no? en los proyectos, cuando un poco pues, nosotros estamos acostumbrados o nos hemos muchas veces formado en una disciplina jerárquica, ¿no? Entendiendo el mundo de manera jerárquica, ¿no? Donde hay un elemento central y de él se van desprendiendo diferentes sistemas de organización. Pero realmente ahora mismo ya pues bueno, desde la introducción de Internet hemos tenido que cambiar el chip y ya no pensamos de manera jerárquica, sino que pensamos en red, ¿no? Ya estamos empezando a entender el mundo no desde algo centralizado, ¿no? Prueba de ello es como estamos ahora mismo impartiendo este seminario. Este seminario no se está impartiendo de una manera centralizada, sino que es de una manera descentralizada, con nodos, con diferentes nodos y enlaces, ¿no? El CCEVA actúa de nodo conector entre todos nosotros. Entonces, esta jerarquía en red se aplica cuando la estructura de árboles es insuficiente para expresar la complejidad de las relaciones que se están trabajando, ¿no? Por ejemplo, pues cocitaciones en los artículos académicos. Yo empecé trabajando mi tesis de una manera jerárquica, yendo a la biblioteca de mi facultad y buscando en casilleros bibliografía, y de ahí me llevaba a toda bibliografía. Ahora mismo, ¿cómo investigo? ¿Cómo se trabaja ahora mismo una tesis? Pues una tesis ahora mismo se trabaja en red. ¿Cómo es este trabajo en red? Pues ahora mismo ya empezamos a meternos en Internet y de un keywords nos vamos derivando a otro keywords, vamos encontrando diferentes fuentes y por ahí vamos tirando de la cuerda, como yo digo, hasta que cerramos a lo mejor esa vía porque se nos hace infinita y abrimos otra, ¿no? Al final, visualmente, si pensamos cómo es esta manera de organizarnos, es una manera de organizarnos en red. Pasamos ahora, estoy mirando un poquito la hora porque yo me suelo enrollar mucho y tengo 100 y pico diapositivas, ¿no? Presentadas para la sesión de hoy y me gustaría que me diera tiempo. Vale, una vez un poco hecha esta contextualización más teórica, vamos a pasar ahora a una parte que yo necesité también comprender para que me sirviera como de fuente de inspiración, ¿no? Y esto voy a ir bastante rápido porque la gran mayoría de vosotros estáis acostumbrados a ver este tipo de visualizaciones, ¿no? Del concepto pasamos ahora a esas referencias visuales, ¿no? De gráficos y diagramas, ¿no? ¿Qué tipos de gráfico tenemos? Bueno, pues desde los gráficos más elementales, como son los gráficos de línea, ¿no? Que se utilizan fundamentalmente para mostrar valores cuantitativos, ¿no? En un tiempo concreto. Estos gráficos de línea pues, se trabajan fundamentalmente en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Fijaros, siempre coordenadas bidimensionales, un eje horizontal y un eje vertical, ¿no? Luego veréis cómo un proyecto como Mapping Active Fire Data se basó en este tipo de gráfico de líneas, pero ya superponiendo las líneas, haciendo que las líneas fueran elementos de luz, o sea, pero con una clara alusión a estos gráficos de líneas. El gráfico de área, ¿no? El gráfico de área pues son similares a los gráficos anteriores, pero con el área de abajo ya, fijaros que se empieza a intuir una cierta corporeidad, ¿no? En estos gráficos de área. Ya no es simplemente una línea, sino que tenemos un contorno, vamos teniendo una figura, ¿no? O sea, a mí todo esto, cuando empiezo a ver estos gráficos que son bidimensionales, yo
se me empieza ya a disparar la cabeza y lo que quiero es sacarlos de la pantalla, ¿no? Hacerlos tridimensionales, doblarlos, plegarlos, superponerlos, ¿no? Enroscarlos sobre sí mismo. Y así es un poco la pauta, ¿no? Que me permite formalizar diferentes narrativas a través de los datos. Pero el ejercicio inicial pasa por un poco esta secuenciación que estoy compartiendo con vosotros, ¿no? Es primero una secuenciación, un entendimiento teórico, luego este entendimiento más visual para luego ya generar, como digo yo, el engranaje disruptivo. Estos gráficos de área, además, pueden estar apilados unos encima de otros, ¿no? Indicando diferentes conceptos, es decir, podemos tener una superposición de varios conceptos en la misma visualización, ¿no? Esto de nuevo, fijaros que fue algo que yo hice, pero sacándolos, ¿no? Al espacio real en un proyecto como Mapping Active Fire Data, que luego lo compartiré en la próxima sesión. Los diagramas, el gráfico de torrente o de río temático, ¿no? Bueno, pues esto visualmente ya lo vemos y es que es fascinante, ¿no? Esa fluidez, ¿no? Como su propio nombre indica, pues hace alusiones casi a una especie de río, ¿no? Y sus valores están desplazados a partir de una línea, ¿no? Es decir, casi tenemos un valor hacia arriba, podemos contar un valor hacia arriba y otro valor hacia abajo. Luego os enseñaré en las referencias artísticas, ¿no? Un artista, Stephen Cartwright, que hace unas piezas maravillosas que realmente son estos gráficos, ¿no? De torrentes. Este gráfico también fluye paralelo a una escala temporal, ¿no? Casi como en los gráficos de línea, ¿no? Que veíamos anteriormente. Los gráficos de barra o barras agrupadas, ¿no? Se utiliza cuando ya estamos trabajando con conjuntos de datos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, queremos trabajar con tres variables y asociarlas para ver qué patrones, ¿no? Desempeñan a lo largo de un eje común, un eje, por ejemplo, pues temporal. Cada serie de datos pues, se le asigna un color con el fin de distinguirle, ¿no? Quien dice un color puede ser una textura, puede ser un tratamiento con luz, ¿no? Luego de cara ya a extrapolarlos y trabajarlos más escultóricamente. Los mapas de burbujas, ¿no? Los mapas de burbujas, fijaros, ya son mapas que están asociados a la cartografía, ¿no? Y es un mapa de datos donde los círculos se visualizan ya asociados a un geodato, ¿no? Y un poco pues su tamaño tiene que ver, ¿no? Con el valor numérico cuantificado que tiene, por ejemplo, esa área, ¿no? de un poco el dato o la estadística que estemos asociados, ¿no? Los mapas de burbujas son muy interesantes para comparación de proporciones asociadas pues, a diferentes regiones geográficas, ¿no? O sea, en lugar de ya los geolocalizamos, ¿no? Como os digo, por ejemplo, a mí esta imagen me sirvió de inspiración para una serie de grabados, ¿no? Que hice, ¿no? Con un estudio de fuegos alrededor del mundo, ¿no? El número de fuegos o de cómo está ardiendo la Tierra continuamente. El mapa coroplético. Los mapas coropléticos lo que permiten es asociar o mostrar zonas geográficas o regiones divididas por colores, ¿no? Y estos colores o la intensidad del color pues tiene que ver con una escala que cuantifica o que se asocia a diferentes números. La variable de datos utiliza una progresión de color pues, para representarse a sí misma en cada región del dato. Los mapas de conexiones también son fascinantes, ¿no? Todos los hemos visto, ¿no? Pues para indicar, por ejemplo, pues vuelos, por conexiones. Estos mapas se dibujan como pues, conectando puntos que están colocados mediante líneas rectas o líneas curvas. Y estos mapas de conexión lo que nos terminan, o sea, son muy interesantes porque nos muestran conexiones o relaciones también geográficamente. Os muestro ejemplo un poco de las dos patas, ¿no? Bueno, hay muchas más, pero de las dos patas principales en las que tratamos un poco de ubicar los proyectos, ¿no? Porque los proyectos siempre, la cartografía, ¿no? En los proyectos siempre tiene un peso importante, aparte del dato. Luego también son súper interesantes, ¿no? por el minimalismo que aportan los mapas de color que tienen una matriz, ¿no? Que sirven para visualizar datos pues, a partir de variables de color y es un poco la intensidad del color, ¿no? Para poder entender este tipo de mapas es necesario tener la leyenda al lado, ¿no? Que nos indica cómo asociamos el color al dato correspondiente.
El mapa el diagrama de área polar o rosa de Nightingale es muy interesante. Esto sirvió de inspiración para ir un poquito deconstruyendo un gráfico en un proyecto en el último proyecto que hemos hecho en el estudio, que os compartiré en la sesión de hoy. Y este tipo de gráfico, ¿vale? se dibuja en base a un sistema de coordenadas polares, donde cada categoría o intervalo de datos se divide en segmentos iguales de un gráfico radial, y un poco casi ahí lo que aportamos es casi un gráfico de barras, pero situado radialmente. Los gráficos de barras radiales también son muy visuales, son muy interesantes, ¿no? Y realmente lo que aporta el gráfico de barra radial es como si cogiéramos los gráficos de barra que veíamos inicialmente, ¿no? Que son estáticos, y los enroscamos, ¿no? a través de un centro, en lugar de utilizar pues, el clásico eje cartesiano. ¿Cuál es el problema de los gráficos de barras radiales? Vale, que a veces las longitudes de las barras pueden ser mal interpretadas. ¿Por qué? Porque el valor, por ejemplo, el A, se organiza respecto al total de su radio exterior, no del radio interior. Entonces, en ese sentido, hay veces que pueden llegar a una mala interpretación, pero visualmente también son muy interesantes. Otro gráfico también que tiene que ver, ¿no? y que ahora es muy empleado, ¿no? para expresar relaciones complejas, ¿no? Como relaciones mucho más en red, es el diagrama de cuerdas, ¿no? ¿Por qué? Porque permite visualizar interrelaciones que hay entre diferentes entidades, ¿no? Y permite conectar una entidad con muchas otras entidades, ¿no? Donde los nodos, y fijaros que de nuevo estamos utilizando un concepto aplicado al sistema de redes, ¿no? Los nodos en este tipo de diagramas se disponen alrededor de un círculo, y las relaciones entre los puntos se conectan a uno a otro mediante arcos o curvas de Bézier. El diagrama en red también es muy interesante porque aquí de nuevo pues, nos permite expresar ese tipo de visualizaciones que están desconectadas o descentralizadas, donde tenemos diferentes nodos y vértices, y los enlaces son los que se utilizan para representar las diferentes conexiones. Mediante la cartografía de sistemas conectados, estos diagramas se pueden utilizar para expresar esta estructura en red y buscar pues, diferentes agrupaciones de nodos, ¿no? Y encontrar también pues, patrones significativos. Vamos ahora al segundo bloque, ¿no? de la sesión de hoy. Estoy mirando el tiempo, yo creo que vamos más o menos bien. ¿Qué serían un poco pues, referencias artísticas que trabajamos aquí en el estudio y que nos sirven de referencias a la hora de ver los diferentes proyectos? Quizá a lo mejor muchos de los artistas que comparta pues ya los conocéis, a lo mejor otros son un descubrimiento. Yo es un poco, quizá esto permitirme, pues es un poco herencia, ¿no? de mi formación docente, porque a los alumnos cada vez que les planteo un enunciado de trabajo, pues aparte de contextualizarlo, ¿no? Teóricamente, siempre me gusta darles una serie de referencias visuales, ¿no? Pues para activarles un poquito pues todo el proceso creativo, ¿no? Ryo Ikeda pues es un artista japonés, ¿no? También, aparte de ser artista, es compositor electrónico y se centra en las características esenciales del sonido, y a través traduce los datos a sonidos y utiliza una estética muy matemática, ¿no? Realmente Ikeda lo que hace es explorar las fronteras que hay entre el mundo de la informática y de la tecnología digital, ¿no? Entonces hace estas maravillosas aproximaciones que luego son fascinantes cuando las traslada en casi en esas alfombras inmersivas y visuales donde el espectador se mete dentro del dato, ¿no? O sea, me parece fascinante que realmente puedas estar sentado, ¿no? en un espacio donde todo tienes una envolvente de sonido, de luz y de dato pues a través de estos códigos, ¿no? De estos gráficos, barras de líneas, ¿no? tan sumamente sugerentes, ¿no? Estos pasajes, ¿no? de datos donde
tú pasas y entonces realmente está en continuo movimiento, interactuando con el espectador y generando pues unos espacios realmente sugerentes y tremendamente inmersivos, ¿no? Aquí vemos cómo trabaja magníficamente, ¿no? Y queda la gran escala, ¿no? Que es un reto para muchos artistas. No todos los proyectos hay que saber, como digo yo muchas veces a los alumnos, ¿no? O sea, hay que tener desarrollado un concepto de la escala, un sentido de la escala, para saber que las cosas, cuando tú piensas algo en tu cabeza o lo prototipas, va a poder funcionar bien y armónicamente, ¿no? En el espacio donde finalmente va a ser instalado, ¿no? También, aparte de esas grandes instalaciones, luego tiene también una versión o tiene un tipo de trabajo más escultórico, más de pequeña escala, más objetual, ¿no? Es curioso, ¿no? Para mí creo que es muy interesante, ¿no? Los artistas tenemos que hacer un continuo ejercicio, ¿no? Yo esto se lo traslado también a los alumnos, ¿no? Una idea puede tener múltiples formalizaciones, se puede visualizar de muchísimas maneras, ¿verdad? ¿Por qué decidimos visualizarlo de una o de otra? Bueno, pues muchas veces, a veces la decisión es pues, por el tiempo que tenemos, a veces es por el presupuesto que tenemos asociado a ese proyecto. Veo por ahí que estáis asintiendo algunos de vosotros, ¿verdad? Y que eso a veces nos hace decir, bueno, me encantaría hacer este proyecto en esta escala, pero realmente ahora no es posible, ¿no? A veces también es pues, porque realmente dices, mira, de las referencias y de las ideas o de las formalizaciones, ¿no? Que siempre aportamos o que trabajamos, pues al final creemos que esta es la más potente, ¿no? O sea, pero realmente es curioso porque, bueno, no es curioso, lo fundamental es que el concepto que haya detrás sea potente, porque si no la formalización no se va a sostener. Otro artista también pues, muy conocido y sin duda un referente enorme, ¿no? Y no podemos hablar de este tipo de proyectos y no mencionar pues, a Refik Anadol, ¿no? Refik Anadol es de hecho un poco, pues Refik Anadol yo le empecé a conocer también a través de las conferencias de Tecnarte, donde pues, he tenido el placer de presentar en 3 ocasiones proyectos del estudio y donde pues, fue un poco el nicho donde conocí a Jonas Torquiza, ¿no? Hace ya unos años, pues en Los Ángeles en concreto, pues fue fascinante pues, asistir a una conferencia y escuchar a Refik Anadol hablar en directo de sus proyectos, ¿no? Y luego ya pues le he seguido, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente Refik Anadol pues ha sido un pionero, ¿no? en este tipo de proyectos y ahora mismo pues tiene un estudio montado en Los Ángeles donde trabajan casi 20 personas y donde, claro, pues puede hacer realmente con esa envergadura y esa infraestructura ya de un estudio tan profesional, pues realmente pueden accomplish, ¿cómo se dice? Pueden trabajar, ¿no? Proyectos de enorme envergadura, ¿no? Y de gran presupuesto y de mucho reto, ¿no? Un proyecto que es muy interesante es un proyecto que hizo en el SALT Institute en San Diego, donde investigó pues, y trabajó con más de 1.700 documentos, ¿no? Entonces, al final, este proyecto que se denomina Archive Dreaming, ¿no? Que lo realizó en el año 17, se canalizó en este espacio inmersivo. Ahora he investigado un poquito más y ahora os enseño también, os comparto la exposición donde el espectador se situaba de manera central y a través de un dispositivo podía interactuar y era un poco esa especie de memoria, ¿no? El título lo dice, un archivo de los sueños, ¿no? Donde iban pasando todos los documentos visuales con los que alimentaban esa base de datos con los que Refik Anadol y su equipo pues, generaron esta serie de visualizaciones. Este es un poco el dispositivo espacial, ¿no? Veis un poquito, no sé si veis el cursor. ¿Veis el cursor? Vale, genial, porque así me sirve también para puntualizar algunas cosas. Bueno, aquí se ve un poquito. También me interesa a veces pues, mostrar este tipo de proyectos, ¿no? Porque una cosa es ver las imágenes fantásticas, ¿no? Que representan el proyecto, pero a mí como escultora, ¿no? y como también productora, ¿no? de los proyectos, me encanta siempre ver este tipo de planos, ¿no? Y ver
y entender, ¿no?, en estas axonometrías cómo realmente yo veo esto y veo la imagen anterior y la entiendo perfectamente. O sea, me encantaría estar en el espacio y haberlo experimentado, pero sí que soy capaz a través de esto de poder meterme, ¿no?, con la imaginación y viendo vídeos, de no sentir tanta pena de no haber podido ver esa instalación en directo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis la distribución espacial, veis como esa especie de espiral, ¿no?, envolvente, donde el espectador se sitúa y pues a través de este pasaje se mete como una especie de mundo, ¿no?, como si te metieras en la cabeza, ¿no? De hecho, tiene que ver con esa idea de achieve dreaming, del sueño, ¿no? Es decir, cuando pensamos en los sueños, pues son esas imágenes borrosas que van pasando, ¿no?, por nuestra cabeza sin ningún tipo de orden, ¿no? Aquí vemos también pues, todos los documentos, ¿no?, de los que se sirven pues, para generar esa base de datos y hacer pues, esas imágenes generativas que son los que alimentan pues, la videoproyección. Aquí son más imágenes. Otro artista, Maotic. Maotic tuvimos la suerte también de conocerle y de ver también una de las instalaciones pues, a través de un curso que hizo en la Laboral. La Laboral es un espacio maravilloso aquí en Gijón, en España, que pues bueno, pues a través de las diferentes direcciones que ha tenido, lo fundó Rosina Gómez Baeza y luego ha tenido diferentes direcciones. La última dirección fue Karin Olaensborg, que bueno, pues aprovecho para rendirle un poco unas palabras de homenaje. Nos ha dejado este verano y la verdad que ha sido una terrible pérdida porque ha hecho tanto, ¿no? O sea, Karin ha sido pionera en este tipo de proyectos. Yo tuve la gran suerte de conocerla personalmente. Además, nos acompañó, fue profesora en la universidad, fue compañera y profesora en la Universidad Europea, impartió una asignatura con nosotros que era Arte, Ciencia y Tecnología, como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues en uno de los workshops que hicieron en la Laboral, pues estaba Maotic, entonces nos contó su trabajo y bueno, pues hizo este trabajo precioso inspirado en las mareas, ¿no? Cuando pensamos en las mareas, ¿cómo se puede representar una marea, ¿no? Bueno, pues Maotic lo hizo a través de este entorno sensorial, multimedia, donde trabajaba con los diferentes niveles del mar. Aquí veis un poquito también pues, bueno, esa especie de esquema donde se entiende también un poquito mejor como la interacción y bueno, pues la instalación consistía en dos planos. O sea, en lugar de proyectar sobre una pantalla plana, lo que hacía era proyectar sobre una especie de pantalla plegada en V, ¿vale? Y ahí un poco pues era el proyecto que presentó en la Laboral, ¿no? Proyecto muy sugerente, trabajado un poco en imágenes, fundamentado en imágenes generativas. Otro artista también muy interesante es Andreas Fischer, ¿no? Donde, fijaros aquí, a mí siempre me habían fascinado los gráficos que produce el sonido, ¿no? Es decir, cómo el sonido se puede materializar, ¿no? Pues Andreas Fischer lo hace en esta obra de madera, ¿no? A través también un poco con las posibilidades, ¿no?, que luego hablaré más adelante, que nos ofrece la fabricación digital, ¿no? O sea, para mí la fabricación digital ha sido un descubrimiento. Luego en la parte de producción un poco hablaré un poquito más de ello. Entonces la fabricación digital nos ha permitido a los artistas poder formalizar de manera que, o sea, se ha abierto un mundo, ¿no?, a diferentes formalizaciones, a trabajar con materiales que antes era completamente impensable. Yo termino Bellas Artes en el año 90, concluyo también mi tesis en el año 95 y en aquella época todavía no existía el concepto de Fab Lab, ni la impresión digital, ni la CNC, ni las máquinas láser, con lo cual todas las formalizaciones las teníamos que hacer de manera analógica, ¿no? Entonces, yo siempre digo que yo he sido un artista que he transitado de lo analógico a lo digital y que no puedo renunciar a ninguna de las dos patas, ¿no? Y que entiendo que mi potencial está un poco en esa barrera, en ese límite, aprovechando las destrezas, ¿no?, y las fortalezas que los dos sistemas productivos, ¿no?, aportan a la escultura. Vuelvo a la obra de Fischer.
Fisher lo que nos hace es, en esta obra, en este paisaje de datos, ¿no? Para mí el concepto de paisajes de datos es mágico, lo que nos hace es materializar el sonido, ¿no? A través de estos paisajes que realmente, si nos hacemos pequeñitos, yo siempre le digo a mis alumnos, digo, haceros pequeñitos, ¿no? Y meteros, entonces nos metemos ahí y realmente, verdad que todos podemos ver que es un paisaje, ¿no? Podemos casi pues imaginarnos, ¿no? Pues estar caminando entre zonas de montañas, ¿no? Entre paisajes fantásticos. Otro trabajo de Fisher que a mí me interesa muchísimo, perdón, me interesa muchísimo es este otro, ¿no? Donde Fisher, ¿qué hace? Empieza a trabajar los datos de manera cartográfico. Fijaros en el título, A Week in the Life, ¿no? Una semana en nuestra vida. Entonces empieza a recoger, ¿no? Luego linkearé también con otro artista muy interesante que lo que está trabajando, a veces los datos podemos extraerlos de gente que se dedica a recolectar datos o podemos producirlos nosotros mismos, ¿no? Hay muchos artistas que lo que hacen es trabajar con su propia persona y producir esos datos biográficos, ¿no? De la manera que sea, ¿no? Entonces a mí, como os decía, las cartografías siempre me han fascinado. Creo que es algo, un ejercicio que el ser humano hace, ¿no? de tratar de conceptualizar, ¿no? el espacio real, ¿no? El territorio. Entonces estas cartografías me fascinan, ¿no? Aquí entendemos perfectamente, fijaros, ¿no? El GPS, el uso del GPS con los datos que nos da, las antenas, cómo esto se puede traducir realmente pues, a una obra escultórica, ¿no? Y cómo pues el corte láser, por ejemplo, nos permite tener esa limpieza, ¿no? De poder ya sacar este mapa, ¿no? Este dibujo desde la pantalla a poder hacerlo de manera tridimensional. Stephen Cartwright. Stephen Cartwright es un artista que conocemos en una de las sesiones estas de Tecnarte y la verdad que bueno, me encantó conocerle. Yo la verdad no estaba familiarizada con su obra y cuando nos la contó en una charla pues me pareció de una belleza y de una poética increíble. Stephen Cartwright es uno de esos artistas que lo que hace es producir sus datos. Va continuamente tomando sus datos, nos contaba, va con un GPS, o sea, va con un GPS, con su móvil y va anotando en unas tablas con todos sus viajes, todos los viajes que hace, cuando va en bicicleta, cuando se desplaza en avión y entonces lo que hace es luego lo canaliza a través de sus trabajos artísticos. Este proyecto, Life Location Project, lo que hace es, fijaros, lo que hace es un proyecto donde mapea las ubicaciones, tanto suyas propias como de su familia, desde el nacimiento de cada persona. Por eso es muy curioso, porque claro, estos proyectos de Cartwright son proyectos siempre que están en continua evolución, porque claro, son proyectos que inicia hace muchísimos años y que van evolucionando, ¿no? En diferentes formalizaciones. Comienza, fijaros, con el nacimiento de su padre, en el año 1937. Ya desde ese año empieza a recopilar datos, ¿no? ¿Cómo lo canaliza? Pues a través de mapas virtuales, de 3D, de animaciones y de esculturas. Vamos a ver aquí algunas de ellas, ¿no? Pues fijaros, por ejemplo, esta imagen de aquí, cómo la traslada tridimensionalmente a estas maravillosas obras de resina que hace, donde lo que hace es volver el dato o volver ese gráfico de una manera tridimensional, ¿no? O este otro proyecto, ¿no? Qué maravilla, qué poética tiene, ¿no? Donde hace esta especie de mapa mundi, pero solo a través de líneas de luz, ¿no? Donde ha hecho, fijaros, ahora me remonto un poco a esas cartografías de flujos, ¿no? Esos mapas que veíamos, ¿no? Con esas curvas, como puede ser un mapa de vuelos, pues como aquí, donde aquí pues su centro está donde él vive, todos los viajes que ha hecho a lo largo del mundo, ¿no? Y cómo se materializa en esta obra que tiene esa magia, ¿no? Por la propia desmaterialización, ¿no? del proyecto y donde al final son líneas tridimensionales de luz. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues lo interesante de esto es que no está en una pantalla, no es una simulación 3D, sino que el artista ha sido capaz de sacarlo de la pantalla y de ponerlo en el mundo real, ¿no? Y de poderlo tocar, de poderlo ver, de poder recorrer.
Bueno, fijaros que antes veíamos, ¿no?, ese mapa de río, ¿no?, ese diagrama de flujo de río, ¿no? ¿Lo recordáis? Que tenía como estaba en color azul. Pues mirar qué maravillas hace Cartwright, ¿no? Estos paisajes escultóricos, ¿no?, que están basados siempre en los datos que él registra, ¿no? O sea, él genera un trabajo muy autobiográfico, un trabajo basado en su propia persona. Lo denomina floating data, ¿no?, como mapas flotantes. Pero un poquito más rápido, que estoy viendo el tiempo, para que nos quede luego un poquito de espacio para poder contestar a preguntas. O estas obras, ¿no?, que lo denomina frecuencia, ¿no?, con un sistema de pivotante, un sistema mecánica que sube y baja y que cambia de color con un sistema de LED. Realmente estos son gráficos de barra apilados. Pasamos ahora al territorio nacional, territorio español, donde os voy a compartir la obra de unos artistas, de 3 artistas que muy probablemente conozcáis porque son realmente artistas ya internacionales muy conocidos. Daniel Canogar, al que bueno, pues tengo la suerte de conocer y bueno, pues al que conozco desde hace muchos años y sin duda sigo su trabajo. Daniel Canogar es un referente del arte español a nivel internacional y él ha basado su práctica artística en muchos datos, en visualización de datos, ¿no? Este fue un proyecto que presentó en Arco, en el stand de Arco en el país en el año 2017 y donde trabajaba pues, con información cualitativa, de imágenes, donde recogía en directo, o sea, aquí trabajaba con el dato en tiempo real, todas las imágenes que iba generando la página web del periódico del país, ¿no? El periódico del país es uno de los periódicos más, para aquellos que no estéis familiarizados, más importantes de España. Entonces esas imágenes las iba bajando como en cascada, ¿no? Y bueno, pues ya luego con sistemas, ¿no?, con herramientas digitales, las iba desvirtualizando para generar esta especie de cascada, ¿no?, de imágenes, al final cascadas muy plásticas, muy visuales, pero basadas en esta información de datos, ¿no? Aquí vemos, de vez en cuando, veis, aquí se paraba, ¿no?, y se veía pues, la imagen en total, ¿no? Y luego esa imagen se desvirtuaba y se convertía en esa línea, ¿no?, ondulante donde iba bajando. María Castellano y Alberto Valverde, que hemos tenido la suerte de tenerlos hace un par de semanas, es muy probable que algunos de vosotros asistierais a su seminario, yo estuve en él, también tengo la suerte de conocerlos y bueno, pues nos presentaron ambos sus trabajos, su metodología de trabajo y aquellos que no los conozcáis, bueno, pues llevan haciendo un trabajo muy interesante donde generan datos, donde están trabajando con el concepto de las prótesis, ¿no?, de las prótesis corporales, y donde tienen, bueno, este proyecto también que realizaron muy interesante en la laboral gracias al soporte económico de la Comisión Europea del programa START, donde lo que hacían era tomar datos a las plantas, ¿no?, y cómo reaccionaban al medio ambiente y bueno, pues generaron esta especie de jardín, ¿no?, jardín tecnológico que se denomina The Plant Sense. Y la última referencia que compartiré con vosotros es un colectivo de Barcelona, pero que está integrado por artistas internacionales que se llama Domestic Data Streamers y que trabajan de manera muy interesante con los datos. Este proyecto en concreto, que se llama Let's City Talk About Perception, es un proyecto que hacen a partir de cómo las personas, un proyecto sobre Jerusalén, ¿no? Cómo las personas, cómo el público, ¿no?, la ciudadanía de Jerusalén entiende la ciudad, ¿no? Entonces, para ello generan esta especie de dispositivos donde el propio público va echando, ¿no?, va como cuantificando su percepción de la ciudad en torno a tristeza, a ánimos, o sea, siempre desde un punto de vista muy personal. Entonces llenan este tipo de probetas y luego aquí pues vemos los datos, ¿no?, de todo el público en esa especie de exposición de gráficos de barra tridimensionales. Bueno, pasamos ahora a la tercera parte de esta presentación, y donde, al contrario que en otras charlas, voy a empezar por el último proyecto.
Vale, voy a empezar por el último proyecto que hemos realizado en Esther Pizarro Studio y voy a profundizar más un poco en toda la metodología del trabajo y toda la curva, ¿no? Toda la curva creativa del propio proyecto. Luego ya el resto del proyecto iré como más rápido, ¿no? Pero me parece que este, al ser el último trabajo que hemos realizado, que está también como más reciente, también hemos generado más documentación gráfica y bueno, pues siempre de cada proyecto vamos sumando, ¿no? el conocimiento de los anteriores y quizá pues es el proyecto un poquito pues más complejo, ¿no? Que hemos desarrollado en el estudio. Vamos a compartir con vosotros un poco cómo trabajamos la visualización de datos desde Esther Pizarro Studio. Vale, el último proyecto que hemos trabajado se titula Space Debris, constelaciones de desechos. ¿De qué va este proyecto? Bueno, este proyecto se inicia un poco como os adelantaba anteriormente, es un proyecto que viene como desencadenante de esa preocupación de detectar emergencias medioambientales, ¿no? Fijaros que habíamos trabajado, o sea, estamos muy acostumbrados, ¿no? a hablar de contaminación de muchos tipos, de contaminación hídrica, de contaminación ambiental, de contaminación acústica, ¿no? Pero cuando hablamos de contaminación espacial, la gente no está muy acostumbrada a qué es eso de la contaminación espacial, ¿no? Visibilizar, o sea, el reto de este proyecto era visibilizar un tipo de contaminación no visible a nuestros ojos, ¿no? Que es la contaminación que rodea el espacio exterior como tal. Una vez dicho esto y con esto en mente, os cuento un poquito ya primero la parte más conceptual del proyecto y luego un poco todo el sistema de trabajo. Bueno, el lanzamiento del Sputnik en 1957, el primer satélite de la humanidad, inauguró una nueva era en la conquista del espacio exterior, pero también marcó lo que es el inicio de un tipo de contaminación invisible a nuestros ojos, lo que es la contaminación espacial. Desde entonces, nuestro planeta está rodeado de numerosos satélites encargados de estudiar nuestro clima, de predecir las catástrofes, de mantenernos continuamente conectados y vigilados. La vida útil de estos satélites se ve amenazada sin duda por la ingente cantidad de objetos que orbitan la Tierra. Cuanto mayor es la conectividad planetaria, más aumenta la contaminación espacial. Desechos espaciales, constelaciones, Space Debris, constelaciones de desechos, analiza y evidencia el enorme enjambre de basura espacial que gira alrededor de la Tierra en sus 4 órbitas principales. A partir de los datos extraídos de fuentes científicas, identifica las 11 potencias responsables de la acumulación exponencial de desechos espaciales, clasifica y categoriza los datos y muestra cómo se distribuye esta constelación de desechos espaciales en el cosmos. Esa es un poco como la sinopsis del proyecto. Vamos a hablar un poquito de lo que es la cartografía del entorno artificial. Perdón, un segundito, que tengo aquí unas anotaciones. Estamos expuestos a un ejercicio constante de ambientes contaminados y polucionados. El ser humano, en su incesante escalada del entorno artificial, está produciendo una saturación de residuos, de artefactos inútiles, de materiales no degradables, cuyos efectos son más que evidentes en el cambio climático que todos estamos viviendo y que se está produciendo y que ya no podemos negar. La Tierra no es un almacén, no es un rincón donde podamos almacenar, tirar o guardar las cosas que ya no sirven. A este escenario de contaminación o a este escenario de saturación debemos de añadir uno más, la contaminación espacial. Cuanto mayor es la conectividad planetaria, mayor es el número de satélites y en consecuencia mayor es el aumento de contaminación espacial.
Nuestro planeta está rodeado de una densa malla de basura espacial inútil, que es imposible de ver desde la Tierra, pero que realmente está ahí y que nos amenaza a todos. ¿Qué es esto de la contaminación espacial? Según la Administración Nacional de la Aeronáutica del Espacio, es decir, la NASA, la National Atmospheric and Space Administration, se calcula que hay cerca de unos 18.000 satélites y restos de cohetes orbitando nuestro planeta y más de 7.000 toneladas, que se dice pronto, de basura satelital. Desde el lanzamiento del primer satélite en la década de 1960, el crecimiento exponencial de basura se ha multiplicado en un 94%. Aquí en la imagen estamos viendo, fijaros cómo en apenas estas décadas, cómo la Tierra ha ido densificándose, ¿no? Fijaros, en 1957 apenas había satélites. En el año 2005 empieza a haber ya un cierto enjambre, pero es que apenas una década después esa malla se intensifica, sobre todo en la órbita más cercana a la Tierra, la órbita Leo, pero es que ya de seguir con este ritmo de crecimiento, en el año 2030 se prevé que las 4 órbitas que rodean la Tierra, en las que profundizaré más adelante, estén pues bastante saturadas, sobre todo la órbita de Leo, que ya está poniendo en peligro pues, el lanzamiento de muchas misiones espaciales. Entre 50 y 100 toneladas de desechos espaciales al año caen a la Tierra. Esto es un dato que muchos desconocíamos, o sea, porque realmente no se habla mucho de ello, pero ahora hablamos de los riesgos, ¿no?, que supone esta contaminación espacial, aparte de poner en riesgo pues muchas misiones espaciales, es que muchos de estos objetos, de estos desechos espaciales consiguen traspasar la atmósfera y caer en la Tierra, ¿no?, a enormes velocidades, con el consiguiente riesgo, ¿no?, para la población mundial. Como os decía, entre 50 y 100 toneladas de desechos caen a la Tierra, pero estos son solo algunos de los abrumadores datos que se pueden encontrar en las fuentes espaciales. ¿Qué se considera? ¿Cuál es la definición de basura espacial? Basura espacial, según la NASA, es cualquier objeto fabricado por el hombre que se encuentra en órbita, es decir, que está orbitando alrededor de la Tierra y que ya no tiene un uso activo. La basura espacial se encuentra en todos los tamaños, desde partículas mínimas o microscópicas hasta cuerpos de cohetes de decenas de metros de largo. La basura espacial se ha convertido en una preocupación creciente en los últimos años, ya que las colisiones a velocidades orbitales pueden ser tremendamente perjudiciales para el rendimiento de los satélites, pero también pueden producir aún más basura espacial en un proceso llamado síndrome de Kessler. En un efecto dominó, el síndrome de Kessler es un escenario propuesto por un consultor de la NASA, Donald Kessler, en el que el volumen de basura espacial de la órbita Leo sería tan alto que los objetos de esta órbita recibirían frecuentes impactos, creando así una mayor basura y poniendo un mayor riesgo todos los objetos. Sí, yo creo que muchos de vosotros habéis visto la película Gravity, ¿no? Pues en esta película va sobre esto realmente. O sea, es decir, una colisión de una micropartícula, la verdad que es fascinante, porque cuando nos pusimos a investigar sobre este tema y a leer, pues la verdad es que se te abre un mundo, ¿no? O sea, el impacto a las enormes velocidades a las que orbitan, ¿no?, estos desechos en el espacio, el impacto de una partícula, ¿no?, o de una piecita pequeña de apenas unos centímetros contra un satélite en activo puede provocar una enorme catástrofe, ¿no?, que hace que estas colisiones entre objetos, ¿no?, y satélites, lo que hace es que se rompan en piezas más pequeñas y que estas piezas pierdan la órbita en la que están circulando y cojan nuevas órbitas, con el consiguiente riesgo. Entonces, esto es lo que se denomina el efecto dominó, ¿no?, o el efecto en cascada. Vamos a hablar ahora
de lo que serían las estadísticas del entorno espacial. El catálogo de satélites, SATCAT, es un catálogo que registra la posición de todos los satélites y de los satélites y de todos los objetos mayores a 10 centímetros que orbitan alrededor de la Tierra, ¿vale? Y es un poco donde nos hemos basado en la recogida de datos del proyecto. Se pueden filtrar por el nombre del satélite, por la órbita, por el país, ¿vale? Entonces, bueno, aquí son algunos de los datos, ¿vale? De los abrumadores datos. Esto lo he actualizado para esta presentación y desde que hicimos el proyecto se han incrementado, ¿no? Y estos son los datos que podéis ver que nos muestran qué es lo que sería el espacio en estadísticas ambientales. Bueno, datos, datos y más datos. ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Vale? Después de toda esta investigación teórica, ¿cómo lo canalizamos en un proyecto artístico? Bueno, como os decía, la base de datos, o sea, la dataset de nuestro proyecto ha sido Space Track, ¿no? Después de barajar diferentes fuentes, esta es la fuente que nos parecía más concreta y claro, esto arrojaba una serie de datos, ¿vale? Nos permitía filtrar de alguna manera, pero no filtrar como queríamos, ¿no? Extraemos de esta fuente de datos, extraemos todos estos números, ¿no? Todos estos números, pero ¿qué hacemos con estos números? Con estos números al final nosotros lo que queríamos mostrar y ver qué patrones había era pues filtrar por país, filtrar por órbita y filtrar por tipología de desecho espacial, ¿no? De basura espacial. Esos datos o esa manera de filtrar no los teníamos, no los sacamos de este estudio. Bueno, pues aquí Marcus hizo un trabajo fantástico a través de la herramienta de Touch Designer, ¿vale? Es donde generamos la base de datos de nuestro proyecto para ordenar, o sea, hicimos el scrapping de Space Track y lo que hicimos aquí, pues a través de diferentes definiciones, que esto ya fue un trabajo que, como os decía, realizó Marcus, porque yo llegué a un momento que yo, claro, aquí ya se me escapaba, yo empezaba a tener dolor de cabeza de tanto dato, pero yo decía, pero yo lo que necesito es saber cuánto de esto hay en cada órbita, o sea, ordenar esos datos, ¿no? Teníamos todos los datos como mezclados, pero no como nosotros queríamos, ¿no? Entonces aquí Marcus empezó a generar estas definiciones en Touch Designer que nos permitieron filtrar los datos para poder extraer, veis aquí realmente, claro, esto es maravilloso porque cuando tú generas como este filtrado de datos, ya podíamos decir, bueno, pues los queremos de esta manera, nos da esta visualización, de esta otra manera nos da la otra visualización, es decir, ya habíamos generado nuestro orden, cosa que hasta ahora, pues todos los proyectos que hemos trabajado con datos, ninguna fuente de datos te va a dar nunca el dato extraído en la manera en cómo tú lo puedes visualizar. O sea, ahí tenemos realmente el reto, ¿no? de este tipo de proyectos, es decir, cómo ordenamos los datos para descubrir esos patrones, ¿no? de comportamiento. Al final, este ejercicio, ¿no? de filtrado de datos, de scrapping y de filtrado de datos que realizó Marcus en Touch Designer, nos generó, exportando estos datos, los volvimos a reorganizar en unas tablas Excel, donde ya nos permitía pues, generar y ordenar de otra manera, ¿no? Y estas tablas Excel ya dieron lugar a estos primeros gráficos circulares, ¿no? que derivaron ya en el diseño del gráfico que iba ya a formar parte de la propia instalación, ¿no? Entonces, como veis, aquí veis un poquito la correlación. Este fue un ejercicio que se hizo para los 11 países, ¿vale? Las 11 potencias, que son las 11 potencias responsables de la mayor acumulación de basura espacial, pues se hizo este ejercicio para las 44 plataformas. Cada país estaba representando en las 4 órbitas. En la órbita Leo, que es la más próxima a la Tierra, la MEO, que es la media, la órbita Median Spatial Orbital, la órbita intermedia, la órbita GEO,
que es la órbita geoespacial, y la órbita EO, que es la helioespacial. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, veis, está representado en la órbita LEO, en la órbita GEO y en la órbita EO y en la MEO. Entonces vemos cómo está distribuida la basura espacial, los escombros espaciales, en sus tres categorías principales, que fueron las que analizamos en el estudio. En la debris, que es principalmente la principal, ¿no? Que es lo que sería los desechos espaciales, pero luego está otro tipo de categorías espaciales, los payload, que el payload es cuando se lanzan los cohetes, todo aquello que queda, ¿no? Y el cuerpo del cohete, el rocket body, ¿no? Son un poco las tres categorías que identifica la NASA para categorizar el seguimiento de toda esta basura orbital. Este ejercicio dio lugar ya a este tipo de documentación que ya estaba expuesta, ¿no? en el espacio expositivo y que formaba un poco el eje documental del proyecto. Aquí vamos viendo pues, un poco también y que nos ayudó a categorizar cuáles eran las potencias que tenían mayor responsabilidad, ¿no? En el tema de contaminación espacial. Y entonces también hacíamos un promedio, sacábamos unos datos estadísticos porcentuales de cada potencia en las diferentes órbitas y luego la potencia relacionada con el promedio de todas las órbitas. Y estos son los datos que nos da toda la investigación y aquí pues podéis ver las 11 potencias, ¿no? Se analizó también España, no porque fuera, se analizaron las 10 potencias que más impacto tienen, más España, ¿no? Porque como el proyecto surgía desde un estudio español y bueno, luego os hablaré también un poco de las financiaciones, nos interesaba también saber cuál era la foto de España dentro de todo este escenario internacional. Estos datos lo que nos permitieron fue determinar el porqué de los tamaños de las diferentes plataformas, ¿no? Que iban a constituir el dispositivo central, el dispositivo escultórico, ¿no? Entonces así lo que hicimos fue establecer como unos gradientes de tamaño, ¿vale? Unos gradientes cuando la potencia operaba desde un 100 a un 50%, pues iba a tener este diámetro. Cuando la potencia operaba desde este tamaño, del 50 al 20%, el impacto que tenía en su responsabilidad, ¿no? De la basura espacial, pues se le aplicaba este tamaño. Y aquí lo que hicimos pues, fue una matriz, ¿vale? De todas las órbitas con las diferentes potencias y los diferentes tamaños para ya empezar lo que sería la producción propia del proyecto. Esto al final nos daba esta foto, ¿vale? Aquí tenemos representadas las 44 plataformas, es decir, cada país, por ejemplo, vemos aquí cada país, Rusia, en sus 4 órbitas. Ya de esta manera, aparte de estos datos cuantitativos que teníamos ya, que vamos a ver luego cómo se formalizan, ¿no? A través de un grabado láser en un disco de metacrilato de espejo, realmente el tamaño también nos estaba dando otro nuevo gráfico, ¿no? Nos estaba dando también una visualización de datos de manera ya más grande, ¿no? O sea, de manera que vemos rápidamente cómo pues realmente USA en la órbita LEO es la que más impacto tiene, en cambio la órbita MEO es Rusia. O sea, vamos viendo ya también así una serie de patrones que nos ayudaban a entender mucho cómo estaba distribuida, ¿no? La basura espacial. ¿Cómo materializamos estos datos, ¿no? A partir de aquí hasta este bloque pues vemos que hay un análisis fundamentalmente de visualización de datos. Pero ¿cómo salen estos datos de la pantalla y ocupan el espacio real? ¿Cómo fabricamos, cómo construimos, ¿no? Con estos datos? Vamos a hablar así, esto nos va a permitir hablar de los procesos de trabajo. Aquí tenemos una especie de mood board, ¿no? de referencias visuales, ¿no? Igual que antes os he dado de referencias teóricas, aquí hay referencias visuales. El mayor reto
visualmente, ¿no? Y que era un poquito lo que iba a permitir, ¿no? Pues generar la metáfora, ¿no? O como digo yo, ¿no? Yo creo que los proyectos artísticos tienen que sustentarse en una metáfora, en una extrapolación que damos, ¿no? Era fundamentalmente conseguir un efecto de este tipo, o sea, habría que trabajar con luz. La idea era dibujar con luz, porque en el espacio exterior realmente nada es visible, pero era como que los satélites son los que emanan luz al espacio exterior. El ser humano ve la inmensidad negra del espacio exterior a través de la luz que proyecta desde dentro de las naves espaciales, ¿no? Y la Tierra se ve a través de la luz que emana, ¿no? O sea, es decir, la luz es lo que nos permite visualizar la materialidad, ¿no? de algo. Y luego, por otro lado, o sea, la luz tenía que jugar un papel importantísimo, ¿no? en este proyecto. Pero por otro lado, era el reto de representar ese movimiento que hacía la basura espacial, ese movimiento de las órbitas, ¿no? Continuamente los objetos están orbitando, están describiendo esta especie, toda la documentación, todas las fuentes que revisamos, todos los portales que visitamos, representaban la simulación, ¿no? del movimiento del objeto a través de estas diferentes órbitas, ¿no? que veíamos aquí, ¿no? Entonces, todo el reto era cómo podemos conseguir visualizar algo parecido así, pero de manera física, ¿no? Bueno, pues la clave fue a través de este material, de la fibra óptica, ¿no? Entonces, realmente lo que hicimos fue tejer órbitas, ¿no? Me parecía además un concepto muy poético, muy bonito, ¿no? La idea de tejer la órbita, ya que no podíamos simular el movimiento de la basura espacial, ¿vale? Lo que íbamos era a representar su estela, ¿no? A representar ese continuo enredado, ¿no? Ese continuo weaving, ¿no? De tejido, ¿no? Que iba haciendo como ese registro, ¿no? Era esa obsesión por visibilizar lo intangible, ¿no? Entonces, lo que se trabajaba era con un elemento central donde, que lo veis aquí anudado antes de tejer la órbita, en ese punto, ahí era donde iba a haber un punto LED, que era el que iba a emanar y a irradiar, ¿no? a través de pues bueno, la posibilidad que te ofrece la fibra óptica de trasladar la luz a lo largo de toda su longitud, ¿no? Entonces eso es fascinante porque aquí había cables de casi 7 metros que eran los que íbamos tejiendo a través de, ¿veis estos agujeritos? ¿No? Íbamos tejiendo a través de esos agujeritos para generar esta sensación que veis aquí, ¿no? Este es el primer prototipo que hicimos y que probamos con una linterna a ver qué efecto hacía, ¿no? Porque realmente estábamos trabajando muy a ciegas. La verdad es que fue mágico, ¿no? Porque nos imaginábamos que iba a funcionar de una determinada manera, pero hasta que no prototipamos realmente no fuimos conscientes de ello. Uy, voy a ir más rápido que estoy viendo la hora. Me estoy enrollando mucho. La capa tecnológica. Aquí veis un poco los diferentes sensores con los que trabajamos. Cada plataforma tenía un sistema, tenía aquí un LED display de 7 segmentos que nos indicaba la órbita en la que estábamos, el país representado y el número de objetos en esa órbita, ¿no? Había también un sensor, un sensor ultrasónico, ¿vale? de movimiento y un sensor también de sonido. Todo esto lo que hacía era activar estas plataformas cuando el espectador se acercaba, ¿no? Y entonces empezaban se encendían, ¿no? Como esa idea, ese registro, ¿no? de interactividad que realmente es cuando al final los responsables de esta contaminación espacial somos los seres humanos, ¿no? Cuanto más tecnológicamente estamos conectados, estamos pagando un peaje, ¿no? En pleno antropoceno, ¿no? Y todo esto, pues al final hay que visibilizarlo, ¿no? Y este era un poco el objetivo del proyecto. Aquí vemos toda la parte de producción, ¿no? Una vez que ya estuvieron tejidas las 44 plataformas, pasamos a incorporarles toda la capa tecnológica con todos los dispositivos, todas las conexiones, y bueno, pues Marcus hizo toda la programación. Otra parte importante era la parte de fabricación digital. No me voy a entretener mucho en ello por la hora que es y el próximo día volveré a profundizar.
Bueno, aquí comentaros únicamente que yo tengo la gran suerte de en mi universidad tenemos un fantástico Fab Lab, ¿vale? Entonces eso me permite investigar con materiales, probar ensayo, error, ver qué cosas, entonces eso es fabuloso, ¿no? Porque te da una libertad artística y bueno, pues aquí son algunas imágenes, también, pues claro, trasteamos porque todo lo hacemos nosotros, vas probando y bueno, pues aquí hay ejemplos, un pequeñito vídeo os comparto, ¿vale? Porque me parece fascinante, esto es el metacrilato espejo, ¿vale? Y es como había que, claro, esto al ser espejo por un lado, no podíamos, porque el láser iba a rebotar, ¿no? Entonces ya me dijo el técnico del laboratorio, no, esto hay que grabarlo a la inversa. Entonces hicimos diferentes pruebas y la verdad es que quedaba fantástico grabado a la inversa. Luego veis, bueno, aquí en esta imagen anterior se ve cómo queda. O sea, funciona de maravilla, permitía. Inicialmente habíamos pensado en metacrilato negro, hicimos una prueba y la verdad es que no me gustaba nada cómo quedaba. Entonces, investigando con otros materiales, encontré este metacrilato espejo y bueno, pues da muchísimo juego, ¿no? Da un juego porque era el encargado de, por un lado, recoger todos los gráficos, es decir, todo el estudio cuantitativo de datos y por otro lado, al final reflejar algo que os contaré a continuación. Bueno, ¿dónde mostramos este proyecto? Este proyecto lo mostramos en Las Cigarreras, en el Centro Cultural Las Cigarreras. El proyecto ha sido posible gracias a dos financiaciones. Por un lado fue uno de los proyectos ganadores de la convocatoria Buit Blanc, que convoca el Ayuntamiento de Alicante, y también ha sido un proyecto receptor de las ayudas, las ayudas a las artes visuales del Ministerio de Cultura de España. ¿Vale? Entonces, aquí os voy a pasar un poquito a compartir. Bueno, decir que cuando se trabaja, los que habéis trabajado o trabajáis con instalaciones de cierta escala, realmente no sabemos cómo va a quedar, o sea, la obra se termina de concluir en el propio espacio, ¿no? Para bien y para mal, ¿vale? Es decir, tú trabajas un poco de manera intuitiva, en el estudio prototipas, pruebas partes, pero realmente tú no sabes cómo va a funcionar hasta que no llegas al espacio, porque son instalaciones site-specific, o sea, es decir, hechas expresamente para un espacio. Entonces, hasta que no llegamos al espacio, no teníamos ni idea de cómo aquello iba a funcionar, ¿no? Lo cual, pues bueno, te genera ese reto, ¿no? Para mí es fantástico, ¿no? Porque luego cuando ya lo ves todo en el espacio instalado, pues es un subidón, pero realmente también tienes un poco esa incertidumbre, ¿no? Aquí veis un poquito pues toda la distribución espacial, ¿no? Todas las simulaciones. Es verdad que esto llevaba un estudio en Rhino previo, donde se veía ya con el espacio, todo trabajado a escala y donde ya intuyes que las cosas, y bueno, eso unido un poquito a la experiencia que tenemos en el estudio de trabajar con proyectos de cierta escala, bueno, pues nos hacía prever que iba a funcionar, pero insisto, no se sabe hasta que no está en el espacio. Entonces en el espacio, pues bueno, lo primero, aquí comparto algunas imágenes, lo primero que hicimos fue dibujar con una cinta de aluminio en el suelo las órbitas, ¿vale? Igual que habéis visto en el esquema anterior, porque por un lado aportaban un poco o sea, eran necesarios, era como ese hilo invisible que nos ayudaba a conectar las plataformas y por otro lado permitía ubicarlas espacialmente. Luego empezamos a montar todas las plataformas, ¿no? En sus diferentes, con sus diferentes elementos, porque claro, para poderlo transportar todo iba quitado, porque los proyectos los tenemos que pensar para luego que puedan ser, por un lado, transportados, o sea, fabricados, transportados y luego almacenados, que he visto a David que me ha hecho la mueca, ¿verdad? David, almacenados en el estudio. También cómo colgar el proyector, porque había aquí un video mapping de la Tierra, que era el eje central, y cómo ir ajustando la proyección que nos servía de foco de la instalación. Pasamos ya a la exposición. La exposición arrancaba en este espacio, ¿vale? Y se constituía en base a dos ejes. Por un lado, el eje documental, el eje conceptual o documental, que es donde estaban los gráficos que os he enseñado anteriormente, ¿vale? Y donde había una pequeña sinopsis, ¿no? Y pues se compartía al visitante
un poco pues, los datos, las estadísticas del entorno espacial, la distribución de la basura espacial y la fuente, sobre todo, la fuente científica, ¿no? En la que se sustentaba el proyecto, porque eso era importantísimo. Los gráficos eran derivados de una investigación sustentada en datos científicos, ¿no? Entonces no eran datos gráficos que, bueno, pues los hicimos así porque nos gustaban, no azarosos, sino que había detrás esa base científica. El eje instalativo se constituía con un elemento, una proyección central de la Tierra, ¿vale? Una proyección central de la Tierra que estaba moviéndose, ya que no se podían mover las órbitas, pues la Tierra estaba como en bloque, pasaba de la noche al día. Y entonces a través de ellas se distribuían las 44 plataformas en un gradiente de altura, cada una en su lado, en su sitio. Esta imagen del fondo actuaba de foco y era una imagen generativa que hizo Marcus también con los datos que habíamos, las mismas definiciones que nos sirvieron para extrapolar los datos, nos ayudaron a generar estos gráficos, estas imágenes ya mucho más abiertas, más artísticas, que os comparto aquí. Imágenes generativas, todas inspiradas un poco en el porcentaje de basura que había en cada órbita. Aquí, como veis, un poco la plataforma tenía como dos mundos. Yo decía siempre, cuando lo explicaba el proyecto, para mí tenía dos mundos, ¿no? Esta era la línea divisoria y entonces en la parte superior estaba toda la tecnología. Era como como cuando los satélites, ¿no? O sea, cuando estamos dentro del satélite, toda la tecnología se ve, todo es un cableado, todo es el mundo, ¿no? Que era el mundo humano. Pero en cambio, era todo el impacto, ¿no? que los seres humanos hacemos en el espacio exterior. Pero la parte inferior era el espacio, la magia de la oscuridad, las estrellas. Y eso nos lo servía porque, fijaros, este era el efecto que queríamos conseguir con el espejo. En los datos se proyectaba el reverso de todos los hilos, porque los finales de la fibra óptica intencionadamente terminaban como en punto de luz, ¿no? Haciendo referencias a las estrellas, ¿no? A la soledad que hay en el espacio exterior y que al final era esa superposición, ¿no? De capas desde los datos, pero la inmensidad del espacio, pero a la vez el impacto de la tecnología, ¿no? O sea, era un poco como esa superposición de todos los aspectos del proyecto. Y aquí paso, y ya voy terminando, a compartir el vídeo que hicimos, el vídeo documental donde vais a ver mucho mejor la instalación. Este es el audio original que había en la sala. Aquí se ve un poco la interacción, las pantallas de LED con la información de datos. El audio está sacado también de la NASA y es el audio que hacen los satélites cuando orbitan en el espacio exterior.
La verdad es que era mágico cuando ya la mirada se te acostumbraba al espacio oscuro, porque no había ninguna luz, solo la luz que emitían las plataformas. La sensación realmente era inmersiva, era como estaban flotando, ¿no? El reto era cómo conseguir que estas plataformas, porque no se podía colgar nada al techo, dieran esa sensación de flotamiento, ¿no? De flotación en el espacio. Y bueno, aquí veis un... Ay, no me sale ahora mismo la palabra. Bueno, el montaje. Me he quedado... Ya llevo hablando mucho tiempo y se nota. Que a mí me encanta siempre, ¿no? Hacer esta recopilación donde se ve pues un poco toda la parte, ¿no? De cómo se va gestando la instalación y cómo se va construyendo todo el proyecto. Time lapse. Me he quedado yo en lapsus. Y luego toda la complejidad también, ¿no? Los cables, tratamos que fueran ocultos, ¿no? Lo máximo posible para que la gente no se tropezara. Iban luego los cables, luego iban con otra cinta pegada sobre la cinta guía, ¿vale? De tal manera que el público podía pasar entre las plataformas y no tropezaba, no los alteraba. Bueno, ya para concluir un poquito, me vais a permitir leer un poco una frase con la que me gusta terminar este proyecto. La conquista del espacio ha generado grandes avances en nuestro planeta. Ahora es el momento de actuar, de asumir responsabilidades y de evitar este crecimiento exponencial de la contaminación espacial. Una mirada desde el pensamiento disruptivo que propone el arte a uno de los grandes retos del siglo XX, cómo controlar la contaminación que producimos. Pues muchísimas gracias y me excuso porque estoy viendo la hora. Yo, si nos lo permite, no sé si nos permite la plataforma estar un poquito más de tiempo, porque ahora ya me quedo a vuestra disposición para contestar todas las preguntas que tengáis o demás. Voy a dejar de compartir y así os puedo ver a todos.